R Podcast. Hoy nos vamos a ocupar de esta vieja costumbre humana de andar castrando. A mí se me ocurre que quizás empezó como una práctica de domesticación animal que alguien decidió reproducirla en humanos. Al ver que los animales castrados eran mucho más dóciles, no eran atacantes ni feroces, dijeron, ¿qué te parece si trabajamos con machos humanos esterilizados a ver qué pasa? Sea como fuere, no sabemos cómo ocurrió, la castración atravesaba distintas culturas. Juro por Apolo presenta Farinelli, una cautivante sensación de horror. Y nunca sabemos cuándo fue la primera vez, pero de alguna manera el hombre siempre estuvo poseído por pasiones muy detestables como esto de mascular y los disfrutes de los perversos que la promovían, ¿no? India. Quédese quieto, tome un poco de opio. Pero yo no quiero que me corte los... Cálmese. Con el opio se relaja, no es nada del otro mundo. Solamente aseguro sus órganos con bambú y luego los remuevo con una navaja. Basta, no quiero oír más. Para su tranquilidad. Después lavo la herida, la esterilizo con aceite y como si fuera poco le doy leche. Y puede quedarse en reposo hasta que se recupere. Compasión. No lo haga. Pero hombre, yo soy muy compasivo. Ni se imagina cómo practicaban la castración los egipcios. Antiguo Egipto. En el antiguo Egipto el muchacho era asegurado a la mesa y se le practicaba una castración radical, vale decir, pene y testículos. ¡Átenlo a la mesa! Por favor, piedad. Es un mandato religioso, obedezca. No se preocupe, una vez que lo castremos la herida será cauterizada. ¡No! Y luego le insertaremos una pieza metálica en la uretra para que no se cierre y lo enterraremos en arena caliente durante unos 5 o 6 días sin agua y comida. No, me están condenando a una muerte segura. No crea, entre un 20 y un 40% de los castrados sobrevive. ¡No! ¡Shh! Basta de quejas, simple mortal. Podría ser peor. Con los griegos ni los dioses se salvaban. Antigua Grecia. Zeus, no sabes lo que le pasó a Urano. Parece que tenía la maldita costumbre de retener a sus hijos dentro de Gea. No les dejaba ver la luz, entonces ¿qué hizo Cronos, su hijo más rebelde? Le tendió una trampa y le cortó los genitales. En serio, lo dejó como a un eunuco, ¿te imaginas, Zeus? Como a un eunuco. Pero, contrariamente al sentido peyorativo, ¿no?, que tiene en nuestros días el término eunuco derivado del griego eunucos y del latín eunucus, que significa nada más ni nada menos que el custodio del dormitorio. Alguien en quien se podía confiar para vigilar lo más íntimo de la casa. Un servidor que no permitiría a nadie de violentar la cámara nupcial en ausencia del amo. Y sin hacer demasiada bambolla, cierto era que los eunucos castrados, alguien se dio cuenta, luego de la pubertad podían tener una muy buena erección, pero no dejaban embarazado. Así las cosas, un pene vigoroso privado del saco de esperma no provocaba embarazos y todos contentos. Renacimiento. Y también durante el Renacimiento los hombres seguían mutilándose, amén de las punciones ligadas al adulterio, violación u homosexualidad. Ahora se agregaba una suerte de medida profiláctica para no sucumbir a las tentaciones sempiternas en tiempo de las enfermedades venéreas que estaban al orden del día, y piensen ustedes lo que fue la sífilis.
La solución es esta tenaza, que puede cortar alambre, hierro fino y, claro, también la raíz donde cuelgan los testículos. Con eso decían, bueno, no hay más deseo sexual, yo no me voy a contraer una enfermedad venérea. Pero no estaba todo dicho, no habíamos visto todo. Fines del siglo XVI. El mundo musical de Europa, renacentista, incorporaría un nuevo tipo de voces, los castrati. Eran jóvenes castrados antes de la pubertad y muy importantes para la música eclesiástica, habida cuenta que estaban prohibidas las voces femeninas. La práctica se introdujo oficialmente en 1599 cuando el Papa Clemente VIII quedó prendado de la dulzura y la flexibilidad de voces cuasi angélicas. Necesitamos esas voces celestiales para nuestra iglesia. Ya mismo, su santidad. Claro que hay un inconveniente. A medida que crezcan, perderán ese encanto. Y si fueran mujeres, podrían cantar sin perderlo. No. Las mujeres no tienen lugar en el canto sagrado. O sea, lo tenían prohibido, porque si no la cosa se hubiera zanjado de una manera mucho más simple. Bueno, la historia del machirulismo es viejísima. Su santidad, se me ocurre una idea. Lo escucho. En vez de que canten las mujeres, castramos a los jóvenes que tengan voz aguda y quedarán así para siempre. ¡Qué idea majestuosa! Los castrati despertaban una cautivante sensación de otredad para algunos y el horror para otros, ¿no? Ni hombres ni mujeres, tampoco niños, algo totalmente novedoso. Castrati. Los niños eran tratados con opio y luego se los sumergía en una tina de agua muy caliente hasta que quedaban inconscientes. El cirujano cortaba los cordones testiculares y tras ello los iba traccionando para su remoción. Había opio, menos mal. Por ser castrados antes de la pubertad, sus cuerpos no experimentaban los cambios debidos a la testosterona, mantenían características infantiles con ausencia de vello facial, no desarrollaban calvicie ni demasiada masa muscular y tampoco lograban una erección completa. Era típica la macroskelia, vale decir brazos largos, bien altos y una tendencia a la obesidad. Como la práctica era ilegal, la causa por la cual el joven coreuta había sobrellevado la castración se debía a un terrible accidente. Doctora, tiene que castrar ya mismo a mi hijo. Ma che le ha ocurrido? Se cayó de un caballo. Ay, a mí también, Ma che casualidad, todos del mismo caballo. Se decía que muchos chicos se caían del caballo, que el caballo o lo pateaba o lo aplastaba y que se le destruían los testículos y por eso había que castrarlo por la hemorragia, de modo que hubo una epidemia de chicos que se caían del caballo. Bien, ahora ustedes se preguntarán, y respecto de esta epidemia de chicos que se caen de caballo, ¿qué incentivo había para que el chico se accidentara? Bueno, primero el chico estaba cantando y tenía una voz prometedora, pero esa voz prometedora, si venía la pubertad, se iba a desaparecer y la promesa terminaba. Si el chico era castrado y quedaba en una escola cantorum, ese chico tenía buenos ingresos o incluso podía ser cantante de ópera, con lo cual ya cambiaba mucho los ingresos, no solo de él, sino de la familia. O sea que así como hoy uno dice, si yo tengo mi hijo que juega muy bien al fútbol, cambia la situación de él y también la mía, en aquel momento el castrati, el que era muy prometedor porque era una voz realmente buena y ya había aprendido canto, sabía la técnica, también había un futuro económico. Y el gran recordado de los castrati es Farinelli. Había nacido en 1705 en Antria, lo que hoy corresponde a la Puglia, y era hijo de Salvatore Broschi, que era compositor y maestro de capilla de la catedral. La familia tenía un estatus económico aceptable. Para el 1711 los Broschi se mudan a Nápoles. Carlo poseía grandes condiciones para el canto y fue presentado a Nicola Porpora. El año 1717 signa en buena medida el futuro.
El padre Salvatore fallece súbitamente y la situación económica de la familia se deteriora y sobreviene la inevitable caída del caballo, por lo que debieron castrarlo. La endemia de infortunios ecuestres tenía una víctima más, por así decirlo. El joven efectuó grandes progresos de la mano de Pórpora y pocos años después hizo su debut con Angelica e Medora, una composición del mismo Pórpora en el Teatro Pietro Trapassi. En 1722 cantó por primera vez en Roma en una pieza de Pórpora y otra de Predieri, y el mundo musical de la península hablaba de los éxitos de Questo ragazzo. Y por aquellos años también surge la versión del supuesto desafío entre él y un músico que debía ejecutar un aria con trompeta, del cual el joven salió airoso. El nombre de Farinelli aparentemente derivaba de dos abogados napolitanos, los hermanos Farina. Ellos fueron mi mecenas y pagaron durante muchos años mi estudio. Es por ello que en agradecimiento elegí como nombre artístico Farinelli. En 1734 se traslada a Londres porque las compañías italianas eran muy bien recibidas en Londres, y ahí es donde se arma esta rivalidad entre Pórpora con Händel, cada uno con sus teatros, ¿no? Al principio yo competía con otro castrato, Senesino, que cantaba para Händel, pero luego Senesino abandonó a Händel por la ópera de Pórpora, y a partir de allí fuimos grandes colegas y grandes amigos. El éxito no se hizo esperar. Imagínate la alegría que le habrá dado a Händel del otro lado, que le habían caído estos italianos, un compositor muy prolífico en óperas, con dos castrados, y permaneció en la ciudad hasta el verano del 37, cuando recibió una invitación para visitar la corte española. Mi admirado Farinelli, soy Elisabetta Farnese, reina consorte de España. Me dirijo a usted para realizarle un encargo especial. A mi esposo, el rey Felipe V, lo invade una profunda tristeza y tengo esperanzas de que su voz angelical pueda ayudar a brindarle alegría. La musicoterapia se la aceptaba en aquel momento y la gente creía que podía hacer este tipo de cosas. Y le deben haber ofrecido un buen salario porque realmente él en Londres estaba reinando, y por qué dejar esto, ¿no? Arribado a España en agosto del 1737, Farinelli fue nombrado músico de cámara del rey y criado familiar. Desde ese momento me he quedado en la corte y no hago más apariciones para el gran público. A veces extraño los aplausos en cada función, pero no me puedo quejar. Soy el favorito real. La influencia en la corte se acrecentó aún más con el ascenso de Fernando VI al trono. El nuevo rey era un músico aguzado y la esposa Bárbara de Portugal una apasionada de eso. Pero la suerte cambió, porque en 1759 Fernando fue sucedido por su medio hermano Carlos III. El rey no solo carecía de simpatía por la música, sino que nunca le había perdonado a Farinelli su decisión de permanecer en la corte tras la muerte de Felipe V, el otro pariente. Y ahí la estadía en España llegaba a su fin y se volvió a Bolonia. Vivió en la ciudad de 1761 hasta la muerte en 1782 y fue enterrado en el cementerio del monasterio de los capuchinos de la Santa Croce. Y bueno, eso forma parte también hacia la historia de la medicina, y si uno quiere hasta sirvió para entender que esas hormonas, que nadie tenía idea que eran hormonas sexuales y producidas por el testículo como la testosterona, tenían que ver con el cierre de los cartílagos, la altura de la persona, el vello corporal, la barba, etcétera, etcétera. Existe, por suerte, un testimonio en el mundo de lo que fueron las voces de los castrati, y concretamente una serie de grabaciones con la voz de Alessandro Moreschi, considerado el último castrato de la historia, que lo llamaba en italiano l'Angelo di Roma, y grabaciones primigenias, ¿no?, realizadas entre 1904 y 1906,
como parte de una serie de registros fonográficos a cargo de la compañía, imaginémonos por aquella época, Gramophone y Typewriter, destacándose la interpretación que Moresky hace del Ave María. Juro por Apolo es una producción de R-Podcast para la Fundación Ciencias Médicas de Rosario, Santa Fe, Argentina. Protagonizada por Oscar Botazo, con la producción general de Juan Ignacio Isern y Martín Parodi. Guión de Luciano Redigonda. Música de Manuel Sánchez y la participación especial de la soprano Lara Casinelli. Y las actuaciones de Lucila Campos, Juan Nemirovsky, Juan Pablo Jevoli y Carlos Bacaro. Diseño gráfico, Sebastián Fandiño, Chulo. Comunicación, Valentina Alvarado. Juro por Apolo forma parte del proyecto Medicina Lírica de la Fundación Ciencias Médicas, presidida por el profesor Dr. Alberto Muñagurria.